Palabra del Señor dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Les invito a que podamos orar al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú has revelado tu palabra, porque tú has revelado tu voluntad en toda la Escritura, y vemos en este momento de manera particular en este texto bíblico, y podemos confiar en eso, Señor. Necesitamos de la acción de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entender, para poder comprender cuál es el mensaje que tú has revelado aquí en este texto que recién leí. Y cuál es la pertinencia, la importancia, la relevancia de este mensaje, Señor, para nuestra vida cotidiana, para nuestra fe y para la manera como nos tenemos que relacionar contigo, con los demás, Señor, y con el mundo. Te rogamos que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo. Y que me ilumine a mí también, Señor Padre, porque predicaré tu palabra para hacerlo fielmente. Te rogamos todo esto en el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este episodio que recién leí es súper conocido por todos nosotros, o probablemente es muy conocido por todos nosotros. No es necesario que alguien sea cristiano para que tenga al menos ciertas nociones, aunque sean generales, del contexto en el que nació Jesús. Yo creo que es casi como parte de la cultura popular el saber que Jesús fue concebido, por ejemplo, por el Espíritu Santo, o que nació de la Virgen María. Incluso existen hasta chistes de eso, que nació por el Espíritu Santo, de la Virgen María, o incluso antes, que su nacimiento fue anunciado por un ángel, primero a María y después a José. Todo eso yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. Quizás lo que uno, o es lo que uno no reflexiona constantemente, o una parte de este texto que quizás no es tan conocida, es la cita que aparece aquí. Cuando el autor del Evangelio, cuando Mateo dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y ahí cita el libro de Isaías, cita una profecía que aparece, una promesa que aparece en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Entonces Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. En este versículo de Isaías ya vemos la promesa de la venida del Mesías. Ahora yo creo que es importante saber en qué contexto fue dicho esto, para tener una idea mucho más global del sentido que tiene esta promesa, el sentido que tiene este anuncio en el Antiguo Testamento. Primero,
es necesario ubicarse en el espacio temporal y geográfico en el cual esta profecía fue dada. Y esta no es una tarea fácil. Yo creo que a la mayoría de nosotros podemos conocer episodios del Antiguo Testamento, pero tener una claridad profunda de toda la historia de Israel con todos los periodos no es fácil. Aparecen muchos nombres de reyes, de jueces, fechas, que es difícil memorizar. Pero es necesario comprender este contexto. Isaías fue un profeta en el periodo que Israel estaba dividido en dos reinos. Y esto ocurrió posterior a la muerte del rey Salomón. Después de la muerte de Salomón, porque hasta él el reino estaba unificado, el reino de Israel, posterior a él, se dividió el reino en dos. Por una parte estaba el reino del norte, también conocido como reino de Israel, cuyo primer rey fue Jeroboam. Y el reino del sur, también conocido como reino de Judá, cuyo primer rey fue Roboam. Y Jerusalén era la capital del reino del sur, que era mucho más pequeño que el reino del norte. Y en el capítulo 7 de Isaías, que es donde aparece esta promesa que después es citada en Mateo 1, en este capítulo 7 de Isaías se nos da de manera mucho más específica, mucho más clara, el contexto inmediato en el cual fue dada esta profecía. El texto bíblico de Isaías comienza diciendo que todo esto ocurrió mientras reinaba Pekaj en el reino del norte, o reino de Israel. Estamos hablando en torno de los años 735 y 734 antes de Cristo. Una década antes de que el reino del norte fuese invadido por el imperio asirio, y que por lo mismo llegó a su fin este reino del norte. Entonces esto estaba ocurriendo en el reino del norte. Era Pekaj, el rey del reino del norte. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice este texto bíblico? Que Pekaj, el rey del reino del norte o reino de Israel, se unió a Rezín, rey de Siria. Hicieron una coalición, un acuerdo. Se habían puesto de acuerdo para atacar y conquistar la ciudad de Jerusalén, que estaba en el reino del sur. ¿Por qué el reino del norte y este reino de Siria habían hecho una coalición para atacar la ciudad de Jerusalén? ¿Cuál era el sentido de esto? ¿Qué pasa? Que al parecer estos dos reyes que eran aliados contra el imperio asirio, que ya es otro imperio, otro reino. Como eran aliados contra el imperio asirio, si ellos atacaban Jerusalén, que estaba en el reino del sur, serviría de presión para que el reino del sur o reino de Judá se uniera a esta coalición en contra del imperio asirio. Es importante decir que el rey del reino del sur, Acaz, era pro-asirio. Entonces, por eso, esta coalición quería presionar a Acaz atacando Jerusalén. El texto de Isaías en el capítulo 7 dice que cuando Acaz se enteró que el reino de Israel del norte se había aliado a Siria y estaba listo para venir a atacar Jerusalén, se estremeció su corazón, el corazón de Acaz. Y el texto dice, y de cada persona del pueblo de este reino del sur. Los corazones de ellos temblaron. Podemos suponer que estaban temblando de miedo, porque sabían que iban a ser atacados por esta coalición, por estos dos reinos. Entonces, en ese contexto, el Señor le dijo al profeta Isaías que fuese a encontrarse con Acaz y que le dijera el mal que esta coalición del reino de Israel y Siria pretendían hacerle, pero al mismo tiempo que tuviese cuidado y no perdiese la calma. Y junto con eso, el Señor anunció el castigo que recibiría el reino del norte. El texto dice que después el Señor se dirigió nuevamente
al rey Acaz y le dijo, pídeme una señal. Podemos deducir que era una señal para confirmar lo que Dios había anunciado. Bueno, ¿qué pasó? Que cuando Dios le dice a Acaz, pídeme una señal, Acaz dio una respuesta que parece súper humilde, pero que no le gustó a Isaías. Acaz, el rey Acaz dijo, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Y ante esa respuesta que parece muy humilde del rey Acaz, Isaías respondió, Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Fueron duras las palabras de Isaías contra el rey Acaz. ¿Por qué Isaías, el profeta Isaías, tomó tan mal la respuesta que dio Acaz? ¿Por qué parece una respuesta tan humilde? Porque en realidad el rey Acaz estaba siendo hipócrita al decir, no le pediré nada a mi señor. Como Acaz, el rey Acaz del reino del sur, era pro-asirio, si aceptaba una señal del Señor, significaba que tendría que confiar en Dios, tendría que poner toda su confianza en Dios, y no en el rey de Asiria, donde sí él tenía puesta su confianza. Tendría, en términos concretos, era una cuestión espiritual, pero a la vez política. Tendría que cambiar de política, el hecho de confiar en el Señor y no confiar en el rey de Asiria, del imperio asirio. Bueno, a pesar de que Acaz de manera hipócrita dijo que no quería una señal del Señor porque él no era quien para ponerlo a prueba, Isaías le dijo, de todas maneras, Dios te dará una señal. De todas maneras Dios te dará una señal. Y ahí fue que Isaías anunció esta promesa que fue citada después en el Evangelio y que vemos en el Evangelio de Mateo. La Virgen que daría a luz un hijo y que lo llamaría Emanuel. Isaías le dijo al rey Acaz que antes que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los reyes, de los dos reyes que querían atacarlo, quedaría abandonada. Con esto Isaías estaba profetizando que el niño que nacería, según esta promesa, sería una señal de la protección de Dios ante los enemigos. Y no solamente una señal de la protección de Dios ante estos enemigos, sino que habría un castigo para ellos. La tierra donde ellos estaban, donde estaba esta coalición, estos enemigos que estaban preparados para atacar, quedaría abandonada. Estas profecías no hay que tomarlas a la ligera, como si fueran demasiado generales. Porque incluso podemos, si continuamos viendo el relato bíblico, podemos darnos cuenta que una década más tarde, el imperio asirio invadió y conquistó el reino de Israel. Hay alguien que dice que no está escuchando la predicación. No sé si el resto escucha para continuar. Se escucha, Gonzalo. Ok, ya, voy a continuar. El versículo 8 de este capítulo 7 del libro de Isaías dice, pero dentro de 65 años, Efraín, cuando el texto dice Efraín se está refiriendo al reino del norte, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Es probable que unas décadas después de la conquista del reino de Israel o el reino del norte por parte del imperio asirio, el rey asirio haya o deportó a los israelitas que seguían o que estaban todavía en el territorio. Es posible que a esto se refería la profecía cuando dice Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Lo interesante de todo esto, de esta profecía que estoy tratando de contextualizar, que está en el libro de Isaías, es que el autor del Evangelio de Mateo, asume que esta profecía del Antiguo Testamento anunciada por Isaías se cumplió con el nacimiento de Jesús. El autor ve en este anuncio del Antiguo Testamento una profecía mesiánica, una profecía que estaba proclamando
la venida del Mesías. Después que Mateo narra cuando el ángel se le apareció a José, el texto dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. O sea, todo lo que estaba sucediendo, este anuncio del nacimiento de Jesús, era para que se cumpliera lo que el Señor había dicho a través de Isaías. Ahí podemos ver que se trataba del cumplimiento de esta promesa de Dios. Este niño que nacería, según Isaías, sería la señal de que Dios salvaría al pueblo de sus enemigos, que estaban listos para atacar. Pero en el Evangelio de Mateo podemos entender que este niño que nacería era Dios mismo. No era simplemente un niño que servía como señal, sino que era Dios mismo que vendría a salvar a su pueblo, pero no de otros enemigos, no de ejércitos extranjeros, sino de sus pecados. Vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Incluso cuando el ángel le anunció a José el nacimiento del Mesías, le dijo que tenía que ponerle por nombre Jesús. Jesús es la versión griega del nombre hebreo Josué, que significa Dios salva. Eso quiere decir Jesús. Jesús quiere decir la palabra, el nombre Jesús, Dios salva. Entonces, tomando este texto del Evangelio de Mateo, capítulo 1, podemos decir que aquel niño que nacería era Emmanuel, Dios con nosotros, y es Jesús, Dios salva. Tenía estos dos títulos, dos nombres y dos títulos a la vez. Dios con nosotros y Dios salva. Justo antes de este texto donde se anuncia el nacimiento del Mesías a partir del versículo 18 hasta el 25, donde leí, aparece su genealogía, el árbol genealógico de Jesús. Este capítulo 1 comienza diciendo que Jesús era hijo de David e hijo de Abraham. Y de ahí presenta la genealogía. Primero a partir de Abraham. Bueno, ¿cuál era y cuál es la trascendencia de que fuera descendiente de Abraham? Ahí es necesario que recordemos que Dios había hecho un pacto con Abraham, un pacto que nosotros vemos en Génesis capítulo 15 al capítulo 17. Un pacto nacional, porque Dios le dijo a Abraham que a partir de su familia, a partir de le promete un hijo, que por medios biológicos no podía tener hijos, pero le promete un hijo, y que a partir de su familia levantaría una nación. Esa es la promesa que Dios hace a Abraham. Pero al mismo tiempo, este pacto que era nacional, porque Dios le está prometiendo a Abraham levantar una nación a partir de su familia, también tiene un lado universal. Porque Dios no solo levantaría una nación, sino que un pueblo a partir de todas las naciones, con personas de todas las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente de Abraham es Jesús, es Cristo. Incluso nosotros lo podemos ver después en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16, que dice, ahora bien las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia, o a su simiente. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Entonces la salvación prometida a Abraham llegaría a través de su descendencia. Pero Mateo también dice que Jesucristo era hijo de David, no solamente hijo de Abraham. Y ahí es necesario que recordemos que Dios también hizo un pacto con el rey David. Dios le prometió a David que establecería su casa, su familia, como la dinastía real. Entonces Jesucristo venía de esta dinastía. Jesucristo era y es el rey legítimo no solamente de una nación, sino que en un sentido mucho más amplio,
Él es el rey del pueblo de Dios, de esta comunidad que Dios está formando con personas de todas las épocas y de todas las naciones de la tierra, de la iglesia universal, de esta iglesia invisible. Entonces, cuando Mateo dice que Jesucristo era hijo de David e hijo de Abraham, lo que estaba demostrando es que Jesucristo tenía todas las credenciales, que él era el cumplimiento de todas las promesas pactuales de Dios en el Antiguo Testamento, todas las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Porque durante muchos siglos Dios usó a los profetas del Antiguo Testamento para anunciar la salvación. Y finalmente esta salvación se hizo realidad, se hizo tangible, se pudo ver en el nacimiento de Jesús. Incluso lo podemos ver después en las epístolas, cuando se habla del nuevo pacto en Cristo. Este nuevo pacto tiene dos caras. Por un lado, es un nuevo pacto porque tiene cierta novedad. Hay un quiebre entre Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, este quiebre lo podemos ver de manera concreta, de manera súper clara, en el hecho de que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Pero al mismo tiempo, por otro lado, claro, hay un quiebre entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero también hay una continuidad. Este nuevo pacto que vemos presentado en el Nuevo Testamento, en las epístolas, es la plenitud, la consumación de todos los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Este nuevo pacto encarna todas las promesas que Dios había anunciado a través de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros podemos aterrizar esta verdad del Evangelio, esto que nosotros vemos en la Escritura, a nuestra vida concreta? Porque la idea no es solamente ver la historia de la salvación, cómo Dios ha actuado en la historia, llevando todo a Jesucristo para manifestar la salvación en Jesucristo. Tenemos que tener claridad de esto, pero debemos entender que esto lo debemos encarnar, que esta realidad, esta verdad, tiene un sentido para nuestra vida concreta, para nuestra vida cotidiana, para lo que hacemos o dejamos de hacer cada día. ¿Y cómo podemos aterrizar entonces esta verdad del Evangelio en nuestra vida? Primero es necesario que tengamos como base que Jesucristo es Dios con nosotros y Dios salva. Emmanuel y Jesús. Y que estas dos afirmaciones, Dios con nosotros y Dios salva, van de la mano. Ya teniendo esta base, este punto de partida, me gustaría que reflexionemos juntos. No sé si se han dado cuenta, pero todos nosotros o la mayoría de la gente hacemos distintas cosas para darnos valor, para sentirnos valorados. Y lo que hagamos, cada uno, va a depender de la personalidad que tiene cada uno, o de nuestra historia de vida, o de nuestro contexto familiar, del lugar en el que crecimos, de los fracasos que hemos tenido, o de los éxitos que hemos tenido. Nuestra identidad generalmente depende mucho de lo que podemos mostrar a los demás, o de lo que nosotros creemos que las otras personas piensan de nosotros. Buscamos generalmente construir nuestra identidad, lo que nosotros valemos, o de encontrar nuestro valor en relación a los demás. El problema es que si buscamos construir nuestra identidad o de encontrar nuestro valor de esta manera, siempre tendremos que estar haciendo algo para reafirmar cuánto valemos. Bajo esta lógica, nuestra identidad depende de lo que hacemos o de lo que nosotros podemos hacer o llegar a hacer. Y nuestros problemas de identidad, bajo esta lógica, van a estar conectados a lo que no hemos hecho en la vida, o a las expectativas que no hemos podido cumplir, para nosotros, que no hemos podido cumplir en los demás. Esta forma de vivir la vida
que de hecho es una tendencia que todos tenemos en mayor o menor medida, puede causar frustración. Tenemos la tendencia constante de buscar reafirmar en nosotros o hacia los demás cuánto valemos. Aquí es donde el Evangelio nos presenta una realidad que es radicalmente distinta. El Evangelio nos muestra que nuestra identidad, que nuestro valor no está en lo que nosotros hacemos o en lo que podemos hacer. No está en nuestros logros ni en nuestros fracasos. El Evangelio nos muestra que no es necesario que estemos reafirmando cuánto valemos, ya que nuestra identidad y nuestro valor está determinado en el hecho de que Dios vino hacia nosotros para salvarnos y darnos nueva vida. Esta nueva vida que ahora tenemos va de la mano con una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Nuestra identidad no depende de cómo somos vistos por los demás, ni siquiera de cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, sino de cómo nos ve Dios. Este texto, este capítulo primero del Evangelio de Mateo, nos muestra que la salvación nace de la iniciativa de Dios. Y esa es una excelente noticia para quienes todavía no han conocido al Señor, pero también una excelente noticia para nosotros, que ya lo conocemos, porque nos libera de una carga, nos libera del peso de tener que encontrar el sentido de nuestra vida, nuestra razón de ser en lo que hacemos. El Evangelio nos muestra que el sentido de nuestra vida, que nuestra razón de ser está en el hecho de que Dios se ha acercado a nosotros y nos ha adoptado como sus hijos. Pero esa adopción tuvo un precio, porque primero fue necesario que Cristo muriera para recibir el castigo que nosotros merecíamos en la cruz, y así poder ser reconciliados con Dios. La cruz es fundamental, la salvación, en nuestra reconciliación y relación con el Señor. Es por su muerte, por la muerte de Cristo, que nosotros podemos tener esta nueva vida, esta nueva identidad. ¿Les ha ocurrido que en algún periodo de la vida, o quizá ahora puede estar pasando, han estado en conflicto con alguien? Quizá ahora puede estar ocurriendo que alguno de ustedes o varios de ustedes, no sé, esté en conflicto con alguna persona, en una situación de enemistad. Generalmente en estas situaciones nadie quiere dar el primer paso para que el conflicto se acabe. Hay orgullo de ambas partes. Nadie quiere ceder en un conflicto. Nadie quiere mostrar que está cediendo. Bueno, la Navidad, cada domingo, cada día es una oportunidad, pero la Navidad, en el periodo en el que estamos, podemos tomar este periodo, en el hecho que la Navidad es una oportunidad para recordar que frente a este conflicto de la humanidad o de nosotros con Dios, fue Dios que tomó la iniciativa, esta iniciativa que cuesta tanto tomar en los conflictos humanos. Fue Dios el que tomó la iniciativa y se acercó hasta nosotros para reconciliarnos con Él. Cuando se acaba un conflicto entre dos personas, aparece o llega la paz. Yo creo que nos ha pasado a todos. Cuando nos ocurre una situación así, que termina un conflicto que tenemos con alguien y sentimos un alivio profundo. Nos sentimos liberados de un peso, de una carga, una mochila que andábamos trayendo encima. Cuando la enemistad entre Dios y nosotros se acabó o se acaba, eso tiene consecuencias mucho más profundas. Cuando somos reconciliados con Él llega la paz. Pero es una paz mucho más grande que simplemente la ausencia de conflicto. Se trata de una armonía espiritual entre Dios y nosotros. Por lo general, tenemos memoria corta para acordarnos de cosas buenas. Y tenemos buena memoria para acordarnos de cosas malas. Por ejemplo, si alguien nos hizo algo en la vida,
cuesta olvidarse, vamos siempre a recordar, en tal fecha, tal persona me hizo tal cosa. O para sacarle en cara algo a alguien. Siempre las cosas negativas las recordamos muy bien, pero las cosas positivas no. Entonces, pidámosle a Dios que nos haga recordar constantemente esta buena noticia del Evangelio. Porque como le decía, las cosas buenas se olvidan fácilmente, pero pidámosle a Dios que nos haga, con la acción de su Espíritu Santo, recordar constantemente, cada día, esta buena noticia del Evangelio. El hecho de que Jesucristo vino al mundo, que Él es Dios con nosotros, y que vino para salvarnos, porque también es Dios que salva, que Él vino al mundo para salvarnos y darnos una nueva vida, y de que nuestro valor y nuestra identidad como personas están en el hecho de que somos hijos de Dios, que somos amados incondicionalmente por Él. Que Dios les bendiga.